Ahora sí, estoy muy distraído. Gracias por la observación. Les decía que estábamos hablando hace rato en la forma de prevención y entre una de las formas era precisamente el uso de preservativos, un correcto uso y un manejo adecuado ha hecho que las especulaciones que se tenían acerca de este problema hayan quedado un poco atrás. Hoy, las relaciones entre parejas que tengan este tipo de patología, entonces ya se ha regularizado, se ha normado y ha dejado de ser un peligro, ¿no? Debido a que precisamente es un material que va a prevenir la transmisión de este tipo de patología. Entonces, la especulación que anteriormente se tenía sobre este problema ha ido casi disipándose actualmente, ¿no? El otro problema era la presencia de mujeres que estaban en proceso de embarazo, sobre todo de mujeres que estaban cursando en el último trimestre del embarazo, ¿no? Y sobre todo en esta se pedía demasiado cuidado y un continuo seguimiento del embarazo, del proceso, para disminuir o limitar la posibilidad de afectación del nuevo ser en desarrollo, ¿no? Es en esta época o es en este periodo del embarazo que generalmente presentaban muchas más lesiones el nuevo ser. Con el paso y el desarrollo, además del seguimiento de estos procesos, se ha podido disminuir la posibilidad de lesiones en los niños, tanto en el último en el último proceso de desarrollo del embarazo, así como en el momento del parto mismo, ¿no? Esto debido a que el niño, al salir en el momento del parto, si no se evitaba, generalmente tenía contacto directo, de modo de que indefectiblemente el niño iba a salir y transmitir o conseguir que la madre iba a transmitir el virus a estos niños. Actualmente eso se ha resuelto, se ha mejorado y se tiene ahora la técnica de la cesárea programada, ¿no? Es decir, una persona que está programada para un trabajo de parto en una fecha, con anterioridad se programa y se evita la salida del niño a través del canal vaginal, evitando de esta forma el contacto directo con las lesiones afectadas en esta región por la madre. Esta y otras formas de prevenir precisamente las lesiones o complicaciones que pueden presentar en este tipo de patología. En el caso del virus simple, en el caso del herpes genital, que es el que estamos viendo en este momento, principalmente es un poco más, podríamos decir, dificultoso en la forma de llevar la sintomatología, debido a que se hace sobre todo un poquito más doloroso en la forma o en la presentación de la sintomatología que tiene. El tema de las vesículas confluyentes provocando lesiones ulcerosas un poco mayores de tamaño, y además la región con la sensibilidad que tiene, que es característica de esta zona, hacían que se convierta en una patología con muchos más problemas del dolor principalmente, y mucho más si se trataba con personas que aún tenían relaciones sexuales. En esta sí se producía un problema bastante serio, porque este tipo de relaciones se convertían en relaciones muy dolorosas, ¿no? Y esto provocaba problemas en la familia, problemas sobre todo con la pareja, que en muchos casos, por no entender o no comprender o no tener conocimientos acerca de esta patología, hacían que se produzcan esas complicaciones que hemos anotado nosotros como las complicaciones psicosociales, principalmente en este tipo de conformación de parejas, ¿no? La fiebre, los dolores en las adenopatías, sobre todo inguinales, eran una de las características de esto. Entonces, sobre todo las personas que tenían lesiones también tenían adenopatías, sobre todo inguinales, en muchos de los casos que eran infartos bastante grandes y bastante dolorosos también.
Ahora, es importante anotar que esta sintomatología era recurrente. Ya les decía, la persona que ha adquirido este tipo de patología es una persona que va a arrastrar la patología hasta el fin de sus días. O sea, los virus van a mantenerse en el organismo o en el cuerpo de estas personas hasta el fin de los días, ¿no? En muchos casos sin sintomatología, en muchos casos haciéndose sintomáticos, produciendo algunas complicaciones si es que no había un seguimiento y control del proceso, por ejemplo, del embarazo, y todas estas cuestiones hacen que tengan un poquito mayor, ¿no? Se debe tener mucho más cuidado con este tipo de pacientes, sobre todo en el caso de aquellas personas que estaban en proceso de embarazo. En estas también se incluyen algunos dolores, como aquellos dolores fulgurantes, que nosotros lo describiríamos como dolores repentinos que aparecían y desaparecían, ¿no? Dolores instantáneos, pero bastante fuertes, que provocaban sobresalto a las mujeres, sobre todo en aquellas que tenían estaban embarazadas, ¿no? Había unos dolores en forma de punzadas muy rápidas que les ponían en sobresalto, característico en este tipo de patologías. Esto generalmente se extendía hacia las caderas, las nalgas y los miembros inferiores, lo cual llamaba la atención y hacía que las personas se pongan en alarma. La forma de transmisión es transmisión muy similar a la anterior. El contacto directo era la forma de transmisión más frecuente y sobre todo en esto de las relaciones sexuales, que era la forma más fácil de contraer estos virus, ¿no? Y la segunda forma, la de transmisión de madre-hijo, ya decíamos, uno, en forma congénita, casi en el último trimestre del proceso de embarazo, y dos, en el contacto directo, cuando los niños estaban naciendo por vía normal y había un contacto directo en el canal vaginal o en el canal de parto en el momento del trabajo de parto. Entonces, estas eran las formas más frecuentes de transmisión. También el uso de fómites, en algunos casos el uso de ropa íntima contaminada con líquidos o secreciones de las lesiones vesiculares, también muy frecuente como una forma de contraer este tipo de patologías. Las complicaciones son las mismas que hemos visto en la anterior, complicaciones a nivel neonatal o en el periodo que habíamos indicado. Las complicaciones psicosociales son un poco más agudas en este caso, debido a que el dolor que se producía, sobre todo en las relaciones maritales, en las relaciones de parejas, provocaba mucha susceptibilidad en las parejas, sobre todo en aquellas en las cuales el conocimiento de la patología, el conocimiento de la enfermedad, sus orígenes, sus causas despertaban mucha susceptibilidad, lo que provocaban estas complicaciones psicosociales, o sea, sobre todo de relación entre pareja, de relación en un grupo o una relación familiar. Entonces, era otro tipo de complicaciones. El resto es muy similar a lo que anteriormente hemos hablado. El tratamiento, de igual modo, estaba en base a los antivirales de primera línea, como son el aciclovir, el fanciclovir, el velaciclovir, que se utilizaban como medicamentos de primera línea y que generalmente tendían a limitar el desarrollo y la proliferación de los virus de esta manera para evitar que lleguen a la carga bacteriana o viral necesaria para hacerse manifiesta la patología, ¿no? Y que la sintomatología no sea tan llamativa o finalmente no se produzca, convirtiéndose en una persona portadora, pero en forma asintomática. Dentro de las directrices que da la Organización Mundial, sobre todo en el tema del tratamiento, son estos los medicamentos que son mencionados como medicamentos del tratamiento de primera línea para este tipo de patologías. Bien, como verán, es una patología que
parecería que fuera una patología simple, pero sobre todo dependiendo del estado físico de las personas, del estado inmunitario, a esta podría llegar a complicaciones bastante graves y que el tratamiento que se tiene principalmente es sintomático. Disminuir el dolor, disminuir si es que hubiera cuadros febriles, disminuir la fiebre, todas esas situaciones, puesto que con este tipo de agentes patológicos como son los virus, el uso de antibióticos y todos esos no nos sirven directamente, salvo que haya una complicación por bacterias sobre este problema, entonces sí se va a indicar su tratamiento. Bien, eso es lo que teníamos que ver el día de hoy acerca de este tema que parece bastante simple, pero que en algunos casos adquiere importancia, sobre todo, bueno, más antes que hoy, por las repercusiones que podría haber en la convivencia social de los grupos o las parejas o las familias acerca de esta patología. Por suerte hoy ha cambiado gracias al tratamiento, gracias a la forma de conocer la patología, de modo de que hoy ya no se escucha tanto esa forma despectiva de tratar a estos pacientes afectados por esta patología, ¿no? Entonces, es una de las patologías infecciosas también que tiene un gran impacto por el número y la afectación de personas, por lo que se considera como una enfermedad infecciosa muy frecuente en los consultorios. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, si no hay preguntas,